Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Albita, bueno, deseamos que el programa del día de hoy vamos a hablar sobre la violencia de género en espacios escolares. Y entonces, algo que nos invita a remitirnos primeramente es cómo ir definiendo la violencia de género o la violencia contra las mujeres, ¿no? Algunos compañeros llegan a decir, oye, pero también los hombres vimos algún tipo de violencia. Sí, no se ha negado. Sin embargo, en los indicadores en materia de salud, mortalidad, ¿no? Los datos de mujeres, las muertes por mujeres por consecuencias como consecuencia de la violencia, ¿no? En sus espacios más cercanos, pues son impresionantes, ¿no? Sí. Y esa es una. Y la otra tiene muchísimo que ver también con las formas en cómo nos vamos relacionando en los espacios escolares. Es decir, pasamos de ser compañeros o compañeras de clase para convertirnos como en reglas que tenemos que aguantar todos y todas, ¿no? Cómo se van configurando, pues, estos espacios. La violencia de género, Albita, pues bueno, muchos compañeros podemos decir, bueno, pero es que así nos llevamos en la escuela. ¿Cómo podríamos ir definiendo el concepto de la violencia de género? Es cómo se vive, sino a partir de relaciones de poder, ¿no? Que claro, por condiciones de género se ejerce particularmente contra las mujeres. Sí, y a mí me parece que siempre es como muy importante hacer como esta anotación, ¿no? De que cuando hablamos de violencia de género, o sea, no solamente hablamos exclusivamente de la violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, que sí en su gran mayoría nosotros somos quien vivimos muchas de estas violencias, pero también es cierto que vaya casi cualquier persona, ¿no? Que transgreda las cosas o los estereotipos que nos han dicho que tienen que ser los hombres y las mujeres, van a recibir también este tipo de violencias, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a hombres o mujeres con una orientación no heterosexual, o hombres o mujeres que aunque no tengan una orientación no heterosexual, parezca que tengan una orientación no heterosexual y que van a ser agredidos justo por eso, ¿no? Y esto ha venido a generar una serie de consecuencias, palabras, mensajes, conductas, actitudes que ponen pues en evidencia una forma de daño, ¿no? Y bueno, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues tuve que sacarme el acordeón, dice que la violencia contra las mujeres es cualquier acto o omisión basada en su género que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, o la muerte tanto en el ámbito público como privado. Y entonces, cuando se daban situaciones como la ropa sucia se lava en casa, ¿te acuerdas, no? Sí. Y estas frases, ¿no? que empezaron a darse, a las mujeres se empieza a educar, pues, donde cállate, compórtate bien, no te metas con nadie, obedece a tu maestro, obedece a tu maestra, ¿no? En estos procesos históricos. Alguien a lo mejor puede decir, no, pero pues eso ya no sucede. Eso ya ni pasa. Eso ya no pasa. Y entonces, lo que sí llega a suceder es que algunas mujeres, pues en estas condiciones, ¿no? Cuando ven una situación de tensión, de riesgo que ven en sus compañeros varones, pues mejor se alejan, ¿no? Y claro, entonces, ¿cómo se va también construyendo el miedo con las mujeres, y cómo a los hombres se nos enseña a generar ese temor o aprender a vivir en este colectivo de hombres para decir, bueno, así somos los hombres, ¿no? Y entonces empezar desde comentarios sexistas, desde vieja el último, si no te aguantas eres mujer, etcétera. Sí, además a mí me parece eso, ¿no? O sea, cuando tú hablabas de relaciones de poder, recordar esta parte en la que pareciera pues como un mini sistema, ¿no? Aparte el ámbito escolar, y que pareciera que sigue rigiéndose con la ley del más fuerte, ¿no? Entonces, socialmente me parece como un buen reflejo, ¿no? De cómo está también construida la sociedad.
porque justamente quienes son los más fuertes en dentro de un espacio escolar, pues serán primero, por ejemplo, los docentes, ¿no? Y ya después serán casi en su gran mayoría niños, ¿no? Pero niños de cierto tipo, es decir, niños que tengan estos comentarios y comportamientos sexistas, homófobos, ¿no? O sea, que quieran reafirmar su poder y su dominio mediante la violencia física, ¿no? Y la violencia psicológica también en algunos momentos, y ya otros grupos van a ir quedando relegados. Sí, entonces vamos a empezar con una primera parte de la violencia contra las mujeres, la violencia de género en espacios escolares, la relación entre niños y niñas, ¿no? Pensemos en la primaria. Y compártenos quien tenga hermanos menores, sobrinos, sobrinas, ¿no? Hermanas, que vayan a la escuela, ¿no? ¿Cuáles son ese tipo de juegos? ¿Cómo se relacionan los chicos y las chicas en espacios escolares? Hace tiempo nos tocó ver un video en Perú, en donde cómo se genera la violencia contra las mujeres en el espacio escolar, y decían, no, bueno, algunas investigaciones en España y en México nos han dicho cómo es que las mujeres a la hora del recreo o en los espacios lúdicos, pues es poco posible pues que jueguen en los espacios como centrales de los patios, ¿no? Entonces, cuando las niñas quieren incorporarse, pues los niños dicen, pues, sí, te aguantas, ¿no? O vete ahí hasta un lado. Y entonces, ¿cómo se les va excluyendo de este espacio central donde los hombres, los niños, pues, empiezan a jugar? Y por lo tanto, ¿no? Si una niña que quiere jugar, le dicen, bueno, pero te aguantas, ¿no? Sí, el te aguantas significa que van a ejercer algún tipo de violencia física en contra de ella, ¿no? O sea, los manotazos, los balonazos. Sí. O que si te caes no te puedes ir llorando, ¿no? O sea, como esta no demostración también de las emociones. Sí, y cómo entonces entre los chicos pues empiezan, ay, pues no aguantas, es niña, es nena, ¿no? Entonces, ahora pues es la parte de nena, ¿no? Y entonces los espacios de juego, por supuesto, van configurando las identidades genéricas, ¿no? Y además las relaciones. Entonces, se excluye a las niñas de estos espacios, ¿no? Y los niños, pues, nos apropiamos de ellos. Bueno, ahora pasemos también en cómo se están dando las relaciones dentro del espacio, dentro de las aulas, ¿no? Aún seguirán sucediendo cosas como, a ver, la fila de los burros o de los lisos, o se vuelve muy simbólico, ¿no? Claro. Y en estos espacios en las aulas, en este video de Perú, fíjate, comentaban de los silencios de las niñas en la escuela. Se llaman los silencios porque como las niñas provienen de un origen étnico, o sea, su lengua materna no es el español, pues resulta ser que cuando les enseñan español y les ponen a leer, ¿no? Si de por sí ya están aisladas, o sea, ellas se ubican alrededor del salón y los niños al centro o en las primeras filas. Cuando un niño lee y se equivoca, pues no pasa de la risa y sigue. Pero si una niña lee, empieza la crítica. No puede, no sabe, ¿no? Apúrate, ¿no? Y entonces las niñas prefieren guardar silencio. Porque es un mecanismo de decir, bueno, mejor me callo, ¿no? Y cómo este tipo de prácticas, bueno, ¿no te acuerdas cuando les decían a las niñas, calladita te ves bonita? Sí, claro. ¿No? O sea, vean cómo la violencia, ¿no? Se puede ver en dos enfoques. Uno, cuando los niños se burlan de las niñas que están aprendiendo a leer, ¿no? Pero además por la condición de mujer, ¿no? Porque si un niño se equivoca, pues no pasa a mayores. Sí, claro. O sea, no estoy diciendo que no haya violencia. Pero entonces se empiezan a generar estos pactos. Pero las niñas sí, ¿no? Se les burla, le dicen, ay, no sabe, ¿no? Mira, no puede leer. Entonces las niñas mejor guardan silencio. Entonces, como hay dos exclusiones que se empiezan a vivir, primero, sentarse alrededor del aula y guardar silencio, mejor los niños son los que empiezan a desarrollarse, lo pongo entre comillas, porque a partir de los privilegios y de los mecanismos, pues tienen mayor acceso. Las niñas se tienen que retraer no porque así lo decidan, sino porque el mismo sistema las está generando a los lados, ¿no? Sí, y además me parece como una violencia muy simbólica porque la realidad es que muchas de nosotras llegamos, por ejemplo, quienes llegamos a un nivel de licenciatura o de posgrado, te sigues dando cuenta que en los salones de clase sigue pasando lo mismo, ¿no? Es decir, tampoco es muy común escuchar a las mujeres hablar,
¿no? O sea, como dar una opinión en clase, porque siempre estás como este miedo de la crítica o del que tu comentario no va a ser tomado en cuenta, ¿no? O que te van a decir, no sé, que no sabes o que eso no tiene nada que ver con el tema. Es algo que sigues cargando, ¿no? O sea, no es nada más como en la primaria, ¿no? Sino que realmente te lo llevas todo el tiempo que estés en la escuela, pues, ¿no? Y a cualquier nivel y en cualquier nivel eso se sigue presentando. Y ahorita estás compartiendo algo que es muy importante. Invitamos a la gente que nos escucha a que nos haga sus comentarios, ya sea al Facebook de Varones en la Intimidad, en la fanpage, ¿no? Algo que decías ahorita, incluso en el momento también de opinar, y pasando de la primaria a la secundaria se siguen transmitiendo ciertas cosas. Entonces, cómo las mujeres tienen que rendir académicamente también a partir de ciertos silencios. Sí, sí. Es decir, a la hora del examen contestan, estudian y sacan 9 y sacan 10 y viene la burla, ¿no? Ay, pues es que ella es la ñoña, ¿no? Ella es la matadita, ¿no? Entonces, porque a veces desde el proceso educativo que lleva, le enseñan a guardar ciertos silencios, ¿no? Sí. Porque su opinión entonces va a ser, ya va a opinar de nuevo. Ya va a hablar otra vez. Ya va a hablar otra vez, así como lo dices. Entonces, si venimos así, con esas cargas culturales de exclusión desde la primaria a la secundaria, llegamos a media superior, y entonces aquí viene un papel muy importante, la elección de carrera. ¿Cómo vamos a elegir una carrera cuando el currículum, tanto el público, el que se desarrolla para la parte educativa oficial, institucional, y el oculto, que le dicen a las mujeres, no, mejor estudia psicología, ¿no? Y no estoy diciendo que digo yo, la carrera, sino cómo nos dicen qué carrera elegir cuando no se nos promueve las ciencias en educación media superior, en bachilleratos. Como esta parte del, pues escoge algo más como tú sabes escuchar muy bien, ¿no? O sea, como siempre se nos echa hacia las carreras que van a ser, pues al final de cuidado de otros, ¿no? Enfermería, docencia, psicología. Sí, y ahorita decías, bueno, pues algo que no sea difícil para ti, ¿no? Así como... Pues luego nos preguntamos, ¿no? Y ya, bueno, estuvo el base hace unas semanas hablándonos porque las mujeres hay pocas o hay muchas, pero invisibles en las ciencias, ¿no? Pues el currículum te lleva para allá. Entonces, cuando te van diciendo, oye, no, mejor estudia algo que se tenga que ver como si fuera por naturaleza de las mujeres, ¿no? Sí. Y además hay un salto muy importante. Estaba leyendo el otro día justo que para cuando los niños están como en cuarto, quinto de primaria, algo así, tanto los niños como las niñas tienen un rendimiento muy similar en matemáticas, ¿no? Y para cuando pasan a la secundaria, el rendimiento de matemáticas es mayor en los niños. Y no tiene que ver con un cambio más que el decirle a las niñas que ellas no sirven para las matemáticas. Así es, ¿no? Sí, hay una investigación, pero no me acuerdo, la voy a buscártela. Y la vamos a postear. Sí, porque está muy interesante, o sea, dice justamente esto. Es como, y eran como varios rubros los que tocaba esa investigación, y otro tiene que ver justamente con el cuerpo de las mujeres, ¿no? Que decía la misma investigación que las mujeres hasta los 10 o 9, 10 años, todas las niñas están conformes y cómodas con su cuerpo, y a partir de que empiezan la pubertad, los 11, 12 años, que el 80% de ellas es muy posible que desarrolle algún trastorno referente a su cuerpo, ¿no? Un trastorno alimenticio o simplemente la inconformidad que tiene que ver con estos ritos de paso, pues. Bueno, regresando, Albita, ¿qué te parece? Seguimos charlando sobre esas prácticas de violencia de género en espacios escolares para empezar a visibilizar qué otras se empiezan a dar y que están generando consecuencias, sobre todo en las mujeres, y que, bueno, también para la violencia de género, la violencia contra las mujeres, también es una responsabilidad de los hombres. Regresamos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des sabersinfin.com.